7 de la mañana con 38 minutos. Damos la bienvenida a Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura, y precisamente la comisión de la que ella es parte, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presentó el informe de observaciones a la Proforma 2019 ante la Comisión de Desarrollo Económico. Muy buenos días, Silvia. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes precisamente de esta Proforma 2019 que ya está generando preocupación, especialmente en el sector de educación? Bienvenida. Sí, buenos días. Un saludo a todos los televidentes. De hecho, a la Asamblea le corresponde aprobar el presupuesto general del Estado y hemos conocido, existe un informe de la comisión especializada y el Pleno tratará esta semana dentro de los plazos que tiene y que establece la ley. En la semana anterior, que es 5 días apenas, hemos podido revisar la proforma presupuestaria que en todo caso traduce una visión de desarrollo que tiene el gobierno actual, pero que también, traduce una serie de problemáticas, como por ejemplo el que se establece cerca de 8.000 millones de déficit, ¿no? Establece los ingresos permanentes que tienen que financiar los gastos permanentes. Establece la obligación que tiene, en este caso el Ministerio de Finanzas como organismo rector, de cumplir con la Constitución y la ley. Y precisamente estas preasignaciones que se tiene que revisar en la Asamblea y que la autoridad tiene que cumplir, porque esto es de cumplimiento obligatorio, son las preasignaciones constitucionales. Y estas no existen para cualquier rubro, únicamente existen para educación, para salud y para gobiernos autónomos descentralizados. Entonces nosotros no estamos haciendo una valoración de cuánto se puso o no se puso, o cuánto nos dan, o cuánto se asigna a educación, sino el cumplimiento obligatorio de una norma constitucional que establece primero la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel y establece un porcentaje de incremento anual que es el 0.5% del Producto Interno Bruto cada año, hasta llegar a un mínimo del 6%. Entonces, generalmente el presupuesto para la educación se mide en eso, ¿no? ¿Cuál es la asignación para financiar educación gratuita y cuál es el incremento que se da cada año? Precisamente estos dos rubros son los que no se cumplen. La comisión por unanimidad hemos presentado a la otra comisión encargada de aprobar el presupuesto nuestra inquietud. Y esta se da en el Sistema General de Educación, que es educación inicial, básica y bachillerato a nivel público, y también se da en el sistema de educación superior. Peor aún, hay otro sistema, que es el sistema de innovación, ciencia y tecnología, que también tiene preasignaciones. Entonces, tenemos problemas en el sector educativo, en el sector salud, y esa es nuestra aspiración, a pedir al gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, que revea esta situación y que garantice primero el acceso a la universidad. Recuerde usted que las universidades ofrecieron crear 30.000 cupos para resolver el problema de la demanda de los bachilleres. ¿Y cuál es el procedimiento precisamente que se debe realizar para el análisis de lo que ustedes están pidiendo? ¿Cuánto tiempo podría demorar esta revisión? Bueno, es que ese es el problema. Nosotros como asamblea no tenemos capacidad de mover cifras. Lo que tenemos es la posibilidad de observar el presupuesto, pero también, dentro de un diagnóstico y de un análisis integral, porque es evidente que tenemos que garantizar que exista recursos para educación, pero alguien dice, bueno, ¿y de dónde si no hay? Tengo que hacer la disminución respectiva. Pero nosotros sostenemos, en cambio, de que primero se tiene que cumplir la norma constitucional y luego este plan de austeridad tiene que contemplar esa norma. Entonces, no podemos, exigir que haya disminución de gasto corriente cuando el 83% del presupuesto para educación es contratación de profesores, contratación de docentes. Y eso nos preocupa porque el recorte es cerca de 300 millones para educación general, el recorte para universidades es de 145 millones y además de eso
Nosotros en la propia reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior ya habíamos establecido algunos acuerdos con las universidades, con el propio gobierno, y a través de la Asamblea se concretó y consta en la LOES que los saldos que tenían las universidades o que tienen generalmente a fin de año no sean devueltos al Estado, sino más bien consten en la proforma presupuestaria. Eso ya dice la ley, eso aprobamos. Por lo tanto, estamos demandando no exigencias, usted sabrá de dónde se financia el gobierno, no. Estamos indicando que hay ya norma establecida en donde al menos los saldos de las universidades por inversión que no se haya ejecutado hasta diciembre, se contemple en el próximo año fiscal. Y otro rubro que me permito decir que para mí es importante. Las universidades generan fondos propios, por ejemplo, de maestrías, de programas, de educación continua, y esos dineros en la ley orgánica que aprobamos tienen que estar en una cuenta aparte. Pero en este momento los fondos propios de las universidades también están licuados en el presupuesto y desaparecieron. Entonces, mire, nos está pidiendo otra cosa que son responsabilidades que debe tener el Estado, no solamente con el cumplimiento de la Constitución, sino con estos acuerdos que se logró poner ya en la Ley de Educación Superior. Los estudiantes también han decidido salir a las calles en esta semana, hoy precisamente, de la Universidad Central, y también se ha anunciado desde Cuenca para poder, es una marcha pacífica, es una medida pacífica que han dicho para poder tener esos recursos. Usted en su análisis, ¿cómo afecta precisamente a las universidades, hablemos de educación superior, este recorte de los ingresos, del presupuesto que deberían tener? ¿A qué ha llegado ustedes como comisión? ¿Qué preocupaciones han tenido? Bueno, los rectores con quienes nos hemos reunido, los rectores del país, de universidades, escuelas politécnicas, ellos aducen de que se verían impedidos de generar incremento de cupos para los bachilleres. Se verían impedidos de contratar personal, en este caso docentes, para los cursos de nivelación, por ejemplo. Se verían impedidos por falta de recursos para implementar modalidades de educación, por ejemplo, a distancia y de manera virtual, porque se necesita una plataforma digital instalar para que esos cursos se den. Se verían impedidos de cumplir con los programas de becas. Entonces, no es el hecho de cuánto tiene la universidad y allá la universidad, es el impacto que tendrían y se afectaría es a los estudiantes, a los bachilleres, que de por sí hay un rezago ya, más que de incumplimiento, sino de falta de cupos que la universidad debe brindar. Entonces, en estas condiciones, o sea, la preocupación para nosotros son los estudiantes, los bachilleres que están en proceso de acceso a la universidad y los que ya en este año se van a graduar. Entonces, ¿cuál es el nivel o cuál es la capacidad, cuál es el esfuerzo que debe hacer el gobierno? Al menos garantizar, y eso hemos llegado a un punto inclusive de acuerdo con los propios rectores, de que se mantenga el presupuesto del año 2018, que no exista disminución. O sea, ya no se pide ni siquiera incremento, sino que se mantenga el del 2018, respetando los saldos para que consten en el presupuesto del próximo año y respetando los fondos propios de las universidades, para lo cual la propia LOES establece la creación de unas cuentas que se llaman recolectores, en donde la propia universidad ya vaya depositando estos recursos y les sirva para la reinversión. Lo propio queremos, o sea, insistir en la educación general. No se puede dejar de cumplir una deuda pendiente con el magisterio. El magisterio ya va 5 años sin recategorización. Les unificaron los sueldos, están unificados, pero hay un desconocimiento total de su antigüedad, de los años de experiencia, del esfuerzo que han hecho respecto, por ejemplo, de tener título de 4º nivel. Hay una distorsión en esos sueldos. Un maestro que ingresa al magisterio ingresa con igual sueldo que una persona que haya trabajado 20, 25 años. Que tenga título de 4º nivel da igual. Entonces no hay ese estímulo.
Y eso no es problema de este año, son problemas de 4 años más estos años que no se cumplió con los maestros. Y no estamos hablando de sueldos y salarios como pide el magisterio, estamos hablando de cumplir al menos con este proceso de recategorización. Nos preocupa entonces que no haya el suficiente financiamiento para la recategorización, nos preocupa el recorte que se ha hecho para alimentación escolar, para textos escolares y para lo que son uniformes escolares. La preocupación que hay, ¿qué les decimos a los estudiantes entonces en ese sentido, Silvia? Bueno, nosotros lo que aspiramos es que, tal como se ha expuesto la problemática al presidente de la República, haya sensibilidad y realmente haya una rectificación en cuanto a las asignaciones. Sabemos, o sea, de la problemática económica que vive el país, pero yo creo que va a ser un acuerdo, como ha sido un acuerdo y un consenso en la Comisión de Educación de los diferentes partidos políticos por unanimidad, aprobar este exhorto que se pide a el ministro de Finanzas a fin de que revea esta asignación. Yo creo que un país con educación, con salud como mínimo, ¿no? El resto se puede ir solventando porque estamos interesados que el país salga de este hueco fiscal que tiene, por ejemplo, que cumplir el pago de la deuda al IES. Un 40% que afectó a la seguridad social y que hoy se hace el esfuerzo de poner al menos una parte, ¿no? Estamos conscientes de que se necesita pagar deudas a los jubilados. 700 millones es el monto que se necesita para pagar jubilados. Y la proforma tiene apenas 300. Entonces, sí, se nota a lo largo de la proforma, o sea, un ajuste durísimo, pero obviamente cuando se trata de derechos, o sea, nosotros pensamos de que debe haber una prioridad. Nos preocupa el hecho, por ejemplo, del anuncio de las ventas de empresas públicas del sector estratégico. Nos preocupa el endeudamiento o el proceso de endeudamiento o de crecimiento de la deuda, cuando alguna vez inclusive se criticó de que el nivel de endeudamiento es alto y que los intereses eran altos y que especialmente la deuda con China era uno de los problemas. Entonces estamos, diría yo, en un círculo vicioso que no logra realmente poner las cosas claras, organizar las finanzas, y yo personalmente tengo el argumento que siempre hemos mantenido de que precisamente un Estado no se puede desfinanciar eliminando impuestos, eliminando sus ingresos. Esta es una consecuencia de eso. Silvia, un Estado que no tiene recursos, ¿cómo va a cumplir con sus responsabilidades? Silvia, analizando otro tema, ¿cuál fue su votación en cuanto también a la destitución de las asambleístas Espín y Vallejo? ¿Cómo fue su comportamiento como asambleísta, cambiando de tema ya? Bueno, respecto a eso, es público la situación que se dio en la Asamblea. Nosotros conocimos unos informes de las comisiones multipartidistas y obviamente la primera discusión fue cuántos votos se necesita para destituir a una asambleísta. Nosotros mantuvimos la posición y personalmente mantuve la posición de que debería ser una mayoría calificada tratándose de autoridades de elección popular, porque la ley actual no contempla, es un vacío, y obviamente eso lo que se hizo es asimilar a lo que dice la propia ley cuando se trata de autoridades de elección popular como el presidente y el vicepresidente, que requiere de una mayoría calificada. Para destituir a un ministro se necesita mayoría calificada y un ministro no elige el pueblo ecuatoriano. Usted se abstuvo en esta votación. Por lo tanto, nosotros votamos a favor de 91 votos. Cuando se da una reconsideración, ¿no? Realmente nosotros mantuvimos el proceso, la decisión de no reconsiderar, de que se mantenga, pero hubo una moción que con 71 votos se pueda destituir a un asambleísta. Segundo, el informe que se planteó fuera de las causales que dice la ley, ¿no? No existe causal para destituir, por ejemplo, en el caso de Sofía Espín, por el hecho de ir a la cárcel. Lo que sí existe
de pronto es toda una intencionalidad que podría inclusive ser delito de querer torcer la voluntad o de incidir en una PPL, no en la justicia, en una PPL. Y eso estaba denunciado en la Fiscalía, por lo tanto hay pedido de juez de levantar la inmunidad. Nuestra posición fue de que se levante la inmunidad para que la Fiscalía actúe. Por esa razón, mi voto fue abstención. Y en el caso de la señora, de la señora que estaba acusada de injerencia, la señora Norma Vallejo, de tráfico de influencias. Mire, era evidente que el problema era el tema de los diezmos. Y no contemplaba esa causal en el informe, no contemplaba tráfico de influencias. Entonces realmente se pasó por sobre la norma, se creó un mal antecedente y además se miró, era una conducta de acusaciones, de venganzas y de odios. Frente a eso, 7 asambleístas, que somos los que no tenemos un bloque definido y más bien pertenecemos personalmente a otras organizaciones políticas, decidimos estar fuera de un choque de intereses y un choque de acusaciones y nuestro voto fue un voto rechazo y ese voto rechazo fue la abstención. Ahora bien, la Coordinadora Nacional del Colectivo Renovación Socialista condenó su acción mediante un comunicado que dice textualmente que debería tener sanciones ejemplarizadoras a usted por ser parte de esta abstención que menciona, porque se pone en riesgo el proceso de reunificación del Partido Socialista. Se profundiza el desprestigio del sector que tuvo una conducta incondicional al correísmo. ¿Qué respuesta usted tiene? Son el grupo anticorreísta, ¿no? Que acusa, siempre le tiene observaciones, ¿no?, a su actuar en la Asamblea. Sí. Bueno, primero, yo soy asambleísta de la provincia de Imbabura, soy asambleísta del Partido Socialista, yo no soy asambleísta de Renovación Socialista. Renovación Socialista es un grupo anticorreísta que ve en todo, que mira en todo, ¿no es cierto?, que tiene que expresarse el anticorreísmo. Yo no tengo responsabilidad con un grupo que se denomina Renovación Socialista, permítame decirlo. Yo soy del Partido Socialista. Entonces, ¿yo por qué tengo, que cumplir acaso una dirección de alguien, que ni siquiera me identifico, peor aún, es de mi organización? Que son parte ahora de una dirección nacional de unificación por decisión de un CNE. Sí, estamos en ese momento en donde un CNE impuso una directiva, pero eso tendrá que un congreso del partido reconocerlo. Pero mientras tanto, no voy a hacer lo que dice un grupo de gente que tiene otra posición. Nosotros estamos levantando en la Asamblea una posición de seriedad y dignidad. No podemos estar en escándalos mientras estos problemas de fomentar el tema productivo para poder tener recursos y financiar la educación, eso es lo más importante. Entonces nosotros no estamos metidos en el tema de la confrontación, esa va a ser nuestra conducta. Nuestra agenda está en hacer la ley de economía popular y solidaria, en hacer la ley de educación, en hacer el código de la salud, ¿no?, en hacer una serie de leyes que la gente esté esperando, porque lo otro realmente es distraer la atención y estar en el escándalo permanente que la gente no quiere saber, sino cuándo se genera fuentes de trabajo, cuándo se mejora la economía para no tener estos problemas. Entonces nosotros, esa es nuestra línea, somos 7 votos y no solamente es en este caso. Todo lo que sea confrontación, vamos a anular nuestro voto. Vamos a hacer un voto protesta. No podemos estar en la confrontación de grupos, en odios y en venganzas, y además en amarres y en acomodos. Porque para garantizar los votos ha pasado un montón de cosas que por lo menos que se ponen en duda. El grupo de Renovación Socialista a lo mejor, está intentando a través de mi voto conseguir algo en el gobierno. Yo no voy a negociar mi voto. Mi voto va a ser público y advierto, en todos los temas de legislación y de lo que le interesa primero al pueblo imbabureño y al pueblo ecuatoriano, va a ser de trabajo y de aporte. Pero en las peleas personales, en los odios y en las venganzas, vamos a mantener estos 7 votos. ¿Quiénes somos los 7 votos? Los 2 vicepresidentes de la Asamblea Nacional,
¿sí? Y los grupos que no somos ni de un lado ni del otro, sino somos un solo voto. En mi caso, el Partido Socialista tiene un solo voto. Montgomery Sánchez, por ejemplo, tiene un solo voto de la provincia de El Oro. Carlos Berman, que es el vicepresidente, es un solo voto. Viviana Bonilla, que es la primera vicepresidenta, también no es afiliada a ninguno de los grupos. Por lo tanto, somos 7 votos que no respondemos a odios ni venganzas y que nos hemos planteado una agenda de trabajo para la gente. Agradecemos la presencia de Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura, quien ha estado con nosotros analizando estos temas. Muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Gracias a usted. Nos damos una breve pausa comercial y continuamos con más de Café Noticias.